Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me van a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate y quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid de Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Ahí vas a recibir la atención tan especial que siempre recibimos en nuestros países latinos. Visítalos y, bueno, si necesitas hacerte la prueba del COVID, ellos te la van a hacer en apenas 20 minutos, te traes el resultado. También, si consigues un medicamento más económico en otra farmacia, Farm Aid Pharmacy te va a igualar el precio, de manera que no hay forma que consigas algo más económico en otra parte. Y si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te vende las medicinas. Regresamos con Agárrate. Bueno, y el tema de hoy que realmente nos ocupa a todos los que nos estamos siempre pendientes de la libertad y de la democracia en la región, pues es Perú. Definitivamente. Vamos a conversar con Alfonso Baella, él es periodista peruano. Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Un gusto y gracias por la invitación a tu programa tan sintonizado, a tus órdenes. Gracias, Alfonso. Bueno, preocupados, yo particularmente lo dije en el primer segmento, muy triste. La verdad es que aunque hay esperanzas todavía, estamos grabando este programa a las 7 de la noche hora de Miami, Alfonso, y quiero que nos digas en este momento cómo están las cosas en Perú. Yo realmente te digo que quisiera tener esperanzas, pero veo las cosas como demasiado difíciles y sobre todo del lado de Pedro Castillo veo como una decisión de quedarse ahí a como de lugar y no sé, dime tú cómo están las cosas allá porque tú estás en Perú. Sí, Patricia, antes que nada señalar que el día de ayer en el Perú se llevó a cabo un proceso electoral donde los peruanos en su mayoría fueron a votar de una manera libre e independiente. Producto de esta votación, a las 7 de la noche, hora de Perú, se lanzó el primer boca de urna, en el que la señora Keiko Fujimori estaba superando al señor Pedro Castillo por 0.6 décimas en la votación general. A las 11 de la noche se produjo el primer conteo rápido, también por una empresa privada, y esto había sido invertido poniendo al señor Castillo a 0.4 décimas encima de la señora Keiko Fujimori. Los primeros resultados oficiales a las 11:30, 12 de la noche y en las siguientes horas han ido ajustando la votación, de manera que en este momento hay un empate técnico todavía. Faltan más o menos el 5% de las actas para ser procesadas. Hay una distancia aproximada de 0.5%, más o menos entre 85,000 y 90,000 votos que el señor Castillo supera hasta este momento a la señora Keiko Fujimori. No se puede hablar aún de votos, ni de ganadores, Patricia, por una razón muy sencilla. Faltan todavía un porcentaje muy alto de la votación del extranjero, donde la señora Keiko Fujimori habría obtenido un triunfo importante, de manera tal que no podemos afirmar, y creo que nadie lo está haciendo en el Perú en este momento de manera seria, sí. No se puede afirmar que existe un ganador, sino que existe
un compás de espera, ¿no? Con cierto nerviosismo, como tú te imaginarás, con mucha preocupación de todos, pero esperando a que hasta el último voto contado finalmente señalen quién ganó la elección en el Perú. Eso es lo democrático y eso es como debe ser. Así es. Y bueno, esperamos, yo estuve el sábado conversando con dos peruanas que decían que por nada del mundo iban a dejar de votar, de manera que creo que el voto y lo comentaba también en el primer segmento, Alfonso, el voto en el exterior de la diáspora creo que será fundamental en este caso, ¿no? Mira, es importante lo que señalas y déjame apuntar a un elemento que me parece importante. Las personas de la tercera edad, Patricia, mayores de 70 años en realidad, 70, 80, 90 y hasta 100 años han ido a votar de manera significativa, enviando un mensaje importante en función de lo que se ha estado discutiendo en la campaña, Patricia. Es decir, estas personas han vivido las ideas socialistas, las ideas de economías dirigidas, las ideas de confiscaciones y las ideas trasnochadas que habíamos creído los peruanos en su mayoría que habían sido bastante dejadas en el olvido por la miseria que habían traído al país en las décadas anteriores. Sin embargo, la propuesta del señor Pedro Castillo va por ese lado y el pueblo peruano ha votado casi un 50% por esa elección, por esa alternativa y es, digamos, en esta diáspora a la que tú te referías, yo quería agregarle que había habido una generación del Bicentenario, diríamos que la verdadera generación del Bicentenario que había ido a votar, sobre todo también en Estados Unidos y en el Perú, movilizándose, muchos de ellos desde el descanso o desde la enfermedad, donde están en sus casas acompañados por sus hijos o solos con sus propios andadores o sillas de ruedas para ejercer el voto libre como corresponde. Ha sido un mensaje y un ejemplo muy interesante que nos deja conmovidos a todos los peruanos. Sí, Alfonso, y la gran cantidad de votos nulos, ¿a qué crees tú que se debe? Mira, resulta bastante extraño a estas alturas, más de 1.200 actas que han sido observadas, algunas de ellas por ilegibilidad o por razones que tendrán que resolverse en las próximas horas. Y es parte justamente de las razones por las cuales no se puede señalar un ganador, porque esas actas sumadas deben ser alrededor de entre 250 y 300.000 votos. Nosotros creemos, y creo que cualquiera te lo puede decir en el Perú, que quien gane esta elección, sea Keiko Fujimori o sea Pedro Castillo, ganará por unos decenas de miles o algunos miles de votos. No habrán cientos de miles, es difícil pensar en eso, por lo tanto, la distancia va a ser seguramente de algunas décimas de punto y difícilmente de algún punto sobre el otro. Quiere decir que va a estar muy ajustado, por lo tanto, esas actas impugnadas, que son impugnadas por razones diversas, pero que tienen que ser resueltas antes de declarar un ganador, van a terminar siendo los elementos fundamentales para saber qué fue y cuál fue la decisión final del pueblo peruano. Sí, ahora, yo me refiero a las actas donde la gente no votó ni por uno ni por otro, que son las actas, no, los votos nulos. O sea, la gente que dijo no quiero a ninguno de los dos. Sí, hay más o menos 1 millón de personas que han votado de manera nula, ¿no? Es mucho. Bueno, sí, como te imaginarás, es lamentable que haya peruanos que han creído que esa es una opción, pero en democracia también es una opción votar y viciar tu voto. Pero bueno, seguramente ninguna de las dos opciones les parecía importantes. Y bueno, es lo que se ha producido, pero en general hay más o menos 23 o 24 millones de personas que se han votado, que eso es lo interesante. Sí, Alfonso, ¿qué pasó en Perú? Porque de verdad que yo soy particularmente amante de lo que significa la cultura peruana. He tenido una conexión realmente estrecha con Perú desde hace más de 20 años. Y yo vi el Perú deteriorado que dejó Fujimori. Y vi también la pujanza económica, vi cómo Perú floreció de una manera impresionante, la economía empezó a fluir, era el país de América Latina con crecimiento económico más elevado y más rápido. ¿Y qué pasó ahí?
¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, la verdad es que es una sorpresa para quienes conocen cómo ha sido el proceso de Perú, que logró liberarse de Sendero Luminoso, de un grupo terrorista tan peligroso, tan sanguinario, y ahora viene esto. Mira, hay varias maneras de explicarlo. Creo que hay que entender el proceso peruano y eso implica algo que es muy interesante y muy importante. El Perú era un país en la década de los 80s y 70s y 80s que había sufrido muchísimo por la hiperinflación y por el terrorismo. En el año 93 se hizo una nueva constitución que fue aprobada por referéndum por más del 52% de los peruanos y se inicia un quiebre importante en el modelo económico y en el desarrollo nacional, a partir del cual se reduce la pobreza de un 50 y tantos por ciento a un 20%, crece la clase media de una manera importantísima y todos los guarismos y números en general son muy positivos. El Perú se convierte, Patricia, en un ejemplo en el mundo por su recuperación económica y por su crecimiento y desarrollo. Eso ha venido siendo así, con más o con menos, hasta que llegamos a la pandemia y lamentablemente el gobierno de turno tuvo un manejo que ahora hemos descubierto y sabido que ha sido catastrófico por la cantidad de muertos. Nos hemos enterado hace unas semanas que la cantidad de muertos oficiales eran 180.000 por la pandemia. Es decir, somos el país que ha batido el récord de muertos por 100.000 personas. Y económicamente también hemos sido uno de los países que mayor gasto como porcentaje del PBI hizo y que peor manejó la pandemia porque peor cayó en América Latina. Por lo tanto, hemos tenido dos problemas fundamentales. La pandemia, desastrosamente manejada por el gobierno del señor Vizcarra y el presidente Sagasti, y la situación económica como consecuencia de la pandemia, que fueron también pésimamente manejadas. Eso ha traído como consecuencia, Patricia, un resentimiento, una molestia, un hartazgo, una situación de enorme conflictividad, una reducción de la clase media, un golpe enorme en las clases digamos, menos favorecidas y la evidencia que un sistema y que el gobierno y que el Estado no estaba funcionando. Una parte, Patricia, de ese voto que se explica ahora y que se ve, se entiende a partir de eso. No es la única razón, pero es una razón importante que hay que mencionar. La gente en el Perú, en una buena parte, está cansada, está harta, está molesta, está resentida y está buscando a través de la democracia una salida a algo que el Estado en el Perú no ha podido corregir. No se han hecho escuelas en cantidad suficiente, no se ha dotado agua potable a la población de manera adecuada. Hay una corrupción creciente en los gobiernos de izquierda que son regionales en el Perú. La izquierda en el municipio o el gobierno regional y en la presidencia, cuando ha tenido la oportunidad de estar cerca al gobierno, solamente ha destilado corrupción. Lamentablemente todo eso genera un enorme espacio de mal humor que se expresa en los votos que estamos apreciando en este momento. En tu análisis, la destitución reiterada de presidentes, lo que ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, ¿esto no influiría en el deterioro político, por lo menos de la credibilidad del pueblo peruano? El presidente Kuczynski renunció. El presidente Vizcarra fue destituido por incapacidad moral y también ha sido expulsado del Congreso de la República por delitos que son de enorme relevancia e importancia y será juzgado como corresponde en los tribunales. Eso es un ejemplo, más bien, ¿no? Es un ejemplo de que las instituciones funcionan. Y es lamentablemente una situación que nos pesa a los peruanos, porque la mayoría de autoridades en los más altos cargos de la nación, electivos, han sido detenidas, están presas o están siendo procesadas penalmente. El expresidente Alejandro Toledo está siendo procesado en los Estados Unidos. En el Perú están detenidos también el presidente Fujimori, el presidente Kuczynski tiene detención domiciliaria y pende sobre el presidente Vizcarra una acusación penal de enorme importancia. Eso es lo que lamentablemente ha ocurrido en el país. La alcaldesa de Lima, también de filiación de izquierda, Susana Villarán, también ha tenido prisión preventiva porque ha confesado
haber recibido ingentes cantidades de millones de dólares de empresas corruptas para hacer obras en Lima. Entonces sí existe un poder judicial que ha tratado de funcionar, que está tratando a duras penas de salir adelante, pero también existe la comprobación que en la política, de una buena parte aquí, la corrupción ha estado inflando los presupuestos públicos, y en un estudio que hace la Defensoría del Pueblo se estima que al año es aproximadamente 10.000 millones de dólares que se roban del dinero de los contribuyentes en coimas. Entonces sí existe, por supuesto, un malestar, Patricia. Uno no puede estar contento en el Perú pensando que la plata que cuesta y que uno trabaja y que paga en tributos es robada de una manera vergonzosa. Todo eso se ha reflejado en este resultado, bueno, en el resultado de la primera vuelta además, ¿no? Bueno, la primera vuelta ha estado fraccionada en 18 candidaturas, demasiado, un sistema electoral que más bien parece haber sido promovido por el presidente Vizcarra para generar un fraccionamiento que es antidemocrático y que finalmente no ayuda a construir bloques de partidos políticos institucionales, porque como tú sabes, Patricia, la democracia se consolida con los partidos políticos, no con pequeñas aventuras electorales, sino con partidos institucionales que tienen escuelas de enseñanza, de liderazgo, donde se estudian los problemas nacionales, etc. Y eso no se ha dado en el Perú, lamentablemente. Y sí, como te das cuenta, en esa primera vuelta hubo 18 candidatos presidenciales. Han habido entonces 18 listas parlamentarias. En el Perú tenemos hoy día 10 grupos parlamentarios distintos, por lo menos para comenzar, porque todavía falta que se dividan algunos grupos entre sí mismos, se subdividan. Por lo tanto, oficialmente hay 10 grupos parlamentarios en el Congreso que se va a instaurar el 28 de julio del próximo año, de este año, perdón, en el inicio de esta conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú. Y la gobernabilidad, ¿cómo queda? Ahí resulta electo quien resulte, porque con eso que tú me estás diciendo, de 10 grupos políticos que también se pueden pulverizar en unos cuantos más. Sí, ¿cómo queda todo eso? Patricia, es claro que el resultado que hemos obtenido los peruanos en estas horas, como te digo, cualquiera que sea el resultado final de esta elección, ese resultado tan pegado ya está entendiéndose claramente como un mensaje hacia los gobernantes y hacia los políticos. ¿Qué significa esto? Que estamos divididos y que divididos no vamos a avanzar, que es indispensable la unión, es indispensable la tolerancia y los consensos para poder construir el Perú que todos queremos. Y esperamos que eso sea así. Si gana la señora Keiko Fujimori, no podrá aplicar su plan de gobierno sin escuchar lo que dice el señor Castillo. Y si es Castillo el que gana, no podrá aplicarlo sin escuchar a la señora Fujimori y a lo que ella también había planteado, porque estamos divididos. Y la legitimidad, como tú perfectamente entiendes, y también el público que te escucha, es un elemento fundamental a la gestión pública y al poder. Tienes que legitimarte con la acción, pero no puedes llegar al poder para decir el gobierno es de los que ganamos. Cuando ganas ya una elección, eres gobierno para todos los ciudadanos, no solamente para los que... Pero yo no estoy tan segura que Castillo lo entienda de esa manera, por las palabras que ha dicho, por los conceptos que ha emitido, cuando se entiende lo que dice. Yo no creo que él sea de entrar por el aro de las instituciones, Alfonso. No lo creo. No sabemos qué va a ocurrir. Yo te diría que el Perú en esta hora es una democracia con un grado de incertidumbre lamentablemente importante. Entonces, ¿qué cosa quiere hacer el señor Castillo? En realidad no lo sabemos por una razón muy sencilla, Patricia. El señor Castillo, lamentablemente, para la democracia peruana, ha rehuido a la prensa en general. Desde la segunda vuelta, el señor Castillo no ha dado prácticamente ninguna entrevista. Se le ha requerido en todo momento, en todo lugar, por todos los medios nacionales y extranjeros, y él ha rehusado sistemáticamente a dar algún tipo de declaración en la prensa y se ha simplemente limitado a hablar en los mítines en los que lanzaba una serie de ideas, a veces inconexas, y que le traían algunos problemas porque no podía aclarar lo que se estaba diciendo. Entonces, los peruanos esperamos que si es él el próximo presidente del Perú, si los votos así lo consagran,
tendrá que explicar qué quiere hacer. Y estaremos seguramente los peruanos animosos de escucharlo y seguramente él tendrá que entender que no es un botín, ¿no? La democracia no hace que el gobierno sea de uno, sino que sea en realidad de todos los ciudadanos. Vamos a ver cómo es que él entiende la democracia y estoy seguro que todos vamos a estar atentos a esas decisiones en las próximas horas. Bueno, ojalá y que el periodismo independiente haga su trabajo ahí también, Alfonso, porque lamentablemente yo estoy preocupada por quienes están manejando los hilos detrás de Castillo. La verdad es que yo no creo que él tenga su propio discurso ni su propia agenda. Mira, lamentablemente, Patricia, tú ya vas tocando la profundidad porque eres una mujer que conoce perfectamente, eres inteligente y sabes en dónde estamos aquí. En realidad, esto es parte de un conjunto, esto es parte de una estrategia global. Estamos siendo parte de un escenario internacional, de una geopolítica. No es un grupo de peruanos que quieren simplemente cambiar las cosas. Aquí existen otros intereses y existe una intencionalidad y una influencia que viene, y vamos a decirlo con todos sus nombres, de Venezuela, del Foro de Sao Paulo, y de Puebla y de todas sus organizaciones de la izquierda comunista. Esto es así, esto no es ningún secreto, se ha dicho en la campaña, se ha repetido en las últimas horas y seguramente será parte del debate que tendremos públicamente los ciudadanos y la prensa con el señor Castillo si es que él es el presidente del Perú, sin duda. ¿Y cómo está la Fuerza Armada con toda esta situación? Mira, la Fuerza Armada se ha mantenido en el cauce constitucional, es decir, con un respeto absoluto a lo que deben decir las ánforas. Creo que debe ser así. Y cualquiera que sea la elección, insisto, hasta el último voto contado, debe ser aquello que la Fuerza Armada respete. Vamos a escuchar y vamos a esperar el resultado de las ánforas. Creo que esa es la manera como en democracia las sociedades se entienden y avanzan, ¿no? Y creo que la Fuerza Armada entiende cuál es su papel en este momento y es estar básicamente detrás de la Constitución como corresponde. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Gracias. Listo, Patricia, nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.